Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre su escritor llamado Gómez Suárez de Figueroa, conocido también como Inca Garcilaso de la Vega o el Inca, que nació en 1539 en Cusco y además de un renombrado escritor, fue también soldado. Cuando niño, su padre dejó a su madre para casarse con una dama española, pero Garcilaso se mantuvo en contacto con la cultura andina debido a sus familiares del lado materno, y a través del padre ha estado relacionado con conquistadores y encomenderos españoles. Y como nació en medio de la guerra de conquista, llevó consigo las confusiones acerca del mestizaje, y por eso su escritura tenía ese doble marco de referencia, quechua y español. Hoy vamos a hablar acerca de los comentarios reales, libro escrito por Garcilaso, publicado en 1609 en Lisboa. Es una historia que constituye la primera parte de una obra que trata sobre el Perú prehispánico y que se completa con la obra Historia General del Perú. Y bueno, se llama comentarios porque su historia se escribe tardíamente con relación a las primeras crónicas sobre Perú y por eso no contiene información original, sino que cuenta para completar, rectificar o apoyar. El texto empieza con una descripción del Perú para continuar con la reconstrucción del origen de los incas. Y la fundación de Cusco, capital imperial, es realizada, según la tradición, por un hijo y una hija del sol, que son emisarios de la civilización. Y aquí el autor hace muchas descripciones y presenta las características de los sistemas social y administrativo de ese imperio. Y también subraya el carácter monoteísta de la religión incaica. Al mencionar a los historiadores españoles, Garcilaso afirma: mi intención no es contradecirles, sino servirles de comento y glosa, tal vez con la intención de reconstruir y comentar los hechos, creencias y costumbres del pueblo incaico recogidos por él a través de la transmisión oral, de la lectura o de su experiencia personal. Bueno, los comentarios reales tratan sobre la identidad indígena, el mestizaje y la memoria. Y en el libro, el Inca Garcilaso se propone lograr dos objetivos: cumplir con el deber de relatar la historia de los incas y la de su padre y compañeros, y el otro es el de establecer su identidad como mestizo. Es la memoria que le ayuda a lograr ambos propósitos. La obra también presenta como algo positivo la síntesis surgida tras la conquista española, pues exalta por igual a andinos y a españoles, que han dado origen a una nueva sociedad mestiza a la que perteneció el mismo Garcilaso. Y como vimos que la obra de Garcilaso es un trabajo alrededor de su condición mestiza, con el texto de Antonio Cornejo Polar, La armonía descarada, vamos a intentar comprender un poco sobre las motivaciones y preocupaciones del Inca Garcilaso con relación a esa temática. Bueno, la validación de la escritura mestiza de Garcilaso se refiere a la autoconstrucción del sujeto que habla en el texto y del espacio desde el que lo hace. Por eso, el autor elabora con mucha precisión un tipo de enunciación que garantiza autoridad a un discurso para obtener credibilidad. Cornejo Polar dijo que la reivindicación de la condición de mestizo es una parte importantísima del dispositivo bimembre que hace posible la escritura de los comentarios. Y es como comentamos antes, o sea, su escritura tenía ese doble marco de referencia, quechua y español, y al reivindicar enfáticamente su carácter mestizo y al asociarse fraternalmente con indios y criollos, Garcilaso asume una representatividad múltiple y ubica su discurso en el espacio del ovario. Ahora vamos a hablar un poco sobre los comentarios reales del Inca Garcilaso.
En este capítulo del oro y plata, el Inca hace una comparación entre la riqueza material, o sea, el oro, la plata y la pobreza del pueblo. El pueblo era pobre porque los españoles le sacaban todas las riquezas materiales, pero el Inca describe el pueblo como mísera gente, con el sentido de ser personas infelices. Creo que la pobreza era real, pero yo no sé si la imagen del pueblo ser infeliz es verdad, porque el autor relaciona mucho esta parte de riqueza material con riqueza emocional. Entonces, yo me pregunto esto porque yo no pienso que las dos cosas tienen una relación tan próxima así. Si el pueblo es mísero es porque no tienen oro o plata. Yo creo que es una cosa superficial. Ahora, en el capítulo Nombres Nuevos, para nombrar diversas generaciones, el autor hace una amplia significación de diversas generaciones. Entonces, hijo de español o española es español o castellano. Hijos de español y española o negros nacidos en Perú, criollo o criolla. Negro nacido en la Guinea, negro o guineo. Hijos de negro y india o indio, mulato o mulata. Hijos de lo mulato o de la mulata son chalo. Hijos de español y de india o de española y de indio son los mestizos. Garcilaso, él habla de todos estos nombres para llegar a su denominación, la de mestizo, y volver a hablar sobre el orgullo que tiene ser un hijo de español y de india. Entonces él hace toda esta significación para en fin llegar a la tuya. Hablando ahora de sus características físicas, su estereotipo, vemos que él era un mestizo, se sentía como un mestizo, pero sus características físicas eran de un español. Pero solamente tenemos retratos póstumos, o sea, ningún datado de la época en que Garcilaso estaba en vida. O sea, con esto tenemos que la identidad mestiza mostraba no solo características heterogéneas y dinámicas, sino una contradicción de rasgos y características inciertas. Pero a pesar de tener estas características físicas, él sabía que la sangre de su madre, la sangre de un inca, fluía dentro de él. Y ser mestizo es como no tener definición. En sus textos, él presenta esto. En su forma de escrita, él modifica, presenta variantes y no tenía una definición correcta, ni mucha ni poca, pero ser parte de un término medio indefinido. Y esa fue la lucha interna del Inca, por definirse. Ahora pasaremos a analizar la escritura de Garcilaso de la Vega. Iniciaremos por el siglo de oro. En el siglo de oro, siglo XVI, la corona española vivió su auge como imperio, dominando nuevas tierras, dominando su propia lengua. Recordemos que la lengua castellana nace en el año 1492 con la primera gramática escrita por Nebrija.
Esta gramática fue escrita exclusivamente para poder unificar la lengua y para poder a través de ella dominar los territorios. En esta misma época también, el escribir estaba subordinado a la ley. Con la península unificada, la península española, fue el sistema jurídico que redefinió la relación entre individuo y Estado. La narrativa novelesca como la histórica fueron reguladas por ley. La manera de escribir de Garcilaso y la razón por la que él y otros cronistas escribieron tiene mucho que ver con el desarrollo de la retórica notarial que resultó de la evolución y la expansión del Estado español. Escribir era una manera de conseguir libertad y legitimación. Podemos observar que la escritura no era libre y se podía escribir siguiendo siempre las reglas impuestas por el imperio. Y todo texto era siempre analizado para ver si se podía o no publicar. Eso es bueno dejar en claro. ¿Cómo aprende Garcilaso a escribir? Garcilaso escribía bien porque su buena retórica era un simulacro del orden del imperio. Un orden que es en sí un simulacro de la autoridad representada por la figura del rey. Él era escribano de su padre en dos sentidos. Escribía en su nombre y en su lugar. Su padre era la personificación del poder que representaba la propia retórica y el rey. Cuando mejor escribía el Inca, se acercaba más a alcanzar la legitimidad siempre esquiva que prometía la escritura, como una mediación entre fuente de poder y legitimación. Entonces, ¿por qué Garcilaso aprende a escribir también? Tenemos la explicación. Era una forma de legitimarse como persona, como descendiente europeo. Recordemos también que él sabía escribir y hablar quechua. Él conocía bien esta lengua porque también fue alfabetizado por su lengua nativa. La escritura mestiza de Garcilaso. Al escribir desde el punto de vista dual de indio y europeo, Garcilaso ofrecía una narración dramática de la historia de América, que no solo contaba el relato, sino también reflexionaba sobre la manera de contarlo. Él produjo sus escritos mediante un proceso complejo en el que se ofrecían varias posibilidades de retórica como medio de expresión y competían entre sí por la hegemonía. La palabra huaca y sus significados. Huaca es una palabra que puede significar varias cosas, como el propio Garcilaso explica en su libro Los Comentarios. Dependiendo de cómo se pronuncia, puede significar verbo o nombre. Si se pronuncia en el interior de la garganta es verbo, si se pronuncia en lo alto del paladar es nombre. El autor llama la atención de cómo los españoles no se importaban con estas diferencias, escribiendo así algunas historias mal interpretadas. En el texto Oro y Plata, Garcilaso nuevamente recuerda que huaca significa tantas cosas que podría ser. En el caso de ese texto, podría significar cosa digna de admiración por ser linda o cosa abominable por ser fea. Siempre depende del contexto y la entonación que se utilice. Así realizamos un breve análisis sobre cómo fue la vida de Garcilaso de la Vega. Podría decirse la vida dual del mismo. Queriendo o no, fue así como creció en el medio de dos mundos totalmente diferentes.